Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga aquí y allá en casita también. Este es el día domingo 26 de julio de 2020 para presentarme delante de ustedes, hermanos, con la meditación de hoy. Vamos a hacer una oración pequeña. Dios Santo y Padre nuestro, en tus benditas manos nos ponemos al meditar en este precioso pasaje que hoy nos compete para nuestra edificación, Señor. Te alabamos y te bendecimos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de este tema, queridos hermanos, es el siguiente: ¿cómo obtener la victoria que nuestros padres obtuvieron? ¿Cómo obtener la victoria que nuestros padres obtuvieron? Y el texto bíblico está en Hebreos capítulo 12 del 1 al 3 solamente, que dice de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solamente con esos versículos, hermanos. En el pasado nuestros padres, ayer y hoy también los que aún están con nosotros, pudieran pensar que ya no tiene sentido la vida y que, como dice el himno, solo esperan que el Señor les diga: hijo, ven, para que se vayan con él. Sin embargo, si tan solo echáramos una mirada a su pasado, hermanos, nuestra boca se quedaría completamente abierta de arriba y de abajo y hacia arriba, y la admiración y el respeto por ellos sería tan grande que constantemente deberemos estárselo mencionando. Ni nos imaginamos el resultado que tuvo este mismo sentir que tuvieron los cristianos del primer siglo cuando leyeron el capítulo 11 de Hebreos y la cita que nos corresponde ahora en en el capítulo 12. Dicen que Nicolás Paganini fue un famoso y dotado violinista del siglo XIX. No obstante, su más memorable concierto fue uno marcado por un furioso remado, que significa pasar trabajos y penalidades y todavía remar hasta terminar su labor. Más que un gran éxito, el concierto se llevó a cabo en Italia con una orquesta completa y un auditorio lleno. Los que lo oyeron tocar dijeron que su técnica era increíble, su tono era fantástico. En lo más difícil de su musical, una cuerda saltó de su violín y colgó del instrumento. Paganini sacudió la cabeza y continuó tocando, improvisando muy bien. Pero enseguida otra cuerda se cortó y luego la tercera cuerda también se rompió. Todo parecía de comedia frente al auditorio y con su violín lleno de cuerdas colgando, pero en lugar de abandonar el escenario para reparar su instrumento, Paganini se mantuvo firme y con calma completó la difícil pieza musical con la cuerda que le quedaba. Esa actuación le hizo ganar aplausos y admiración permanente y una fama igual. Podemos dar y hacer lo mejor bajo duras circunstancias, confiando en Dios, obtendremos la victoria. ¿Cómo podemos tener la victoria? De la misma manera que nuestros padres también lo obtuvieron. Esa ha de haber sido la pregunta que hicieron también los cristianos del primer siglo, como lo hacemos nosotros también, que tenemos un gran ejemplo entre nuestros hermanos aquí en este lugar también, con la iglesia. Mi propuesta, hermanos, es esta: mostrarles de qué manera podemos ser cristianos victoriosos hoy conforme a Dios en la Biblia. En primer lugar, la primera cosa que vemos aquí en la Escritura nos dice
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice en primer lugar, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Punto número 1, echemos a la basura todo el peso de mal que pesa sobre nosotros. El escritor de Hebreos dice a sus lectores, nosotros también, incluyéndonos en la lista de manera comparativa, después de que había mencionado de la gran victoria de los patriarcas y los profetas de Israel ante sus poderosos enemigos físicos y espirituales. Y lo hizo porque todo cristiano verdadero debe buscar ese mismo triunfo sobre todo mal que le presiona con suma insistencia a cometer pecado. La Escritura menciona que los cristianos debemos despojarnos de todo peso, que son las cargas que uno viene trayendo encima y que le vienen aplastando. Cargas emocionales, cargas físicas, morales y espirituales, y que pueden ser las preocupaciones por sus problemas de toda clase de manera personal o preocupaciones por su familia también. ¿Cuánta cosa pasa? Las cuales repercuten tanto en el alma del hombre como en el cuerpo, lastimándonos. Pero el Señor nos dice que nos despojemos de ello, y esto significa que la arranquemos de nosotros, que no lo sostengamos más encima de nosotros y que descarguémonos de ello para ser libres de esa carga, como el animalito que trae su bulto de arroz cargando hasta la casa, y al desatarle ese bulto, se cae al suelo dejando libre de peso a dicho animal que tiene cargando todo esto. Juan Calvino, hermanos, dice que como el autor habla de una carrera, nos pide que vayamos ligeramente equipados, porque no hay cosa peor para impedirnos acelerar el paso como el ir sobrecargados, sobre todo las cargas que estorban nuestra marcha espiritual, como el apego a esta vida presente, los placeres de este mundo, los apetitos carnales, los cuidados del mundo, las riquezas y los honores y otras cosas semejantes, dice él. Asimismo menciona que todos los cristianos debemos despojarnos del pecado que nos asedia, enseñándonos que nos sacudamos y quitemos de encima toda presión que ejerce sobre nosotros el pecado, la maldad que está al acecho nuestro, como la tentación que Satanás nos insta a cometer, que nos quitemos de encima la presión de sentirnos que sentimos al ser tentados, las luchas que como hijos de Dios sostenemos a fin de agradar a Dios, al Dios nuestro. El pecado es la carga más pesada que dificulta la carrera, refiriéndose a las concupiscencias o a la lujuria que en tal forma domina cada parte de nuestro ser, que en ocasiones nos sentimos como atrapados en ella. Número 2. En segundo lugar, el escritor de Hebreos dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es, echemos a correr nuestra carrera como cristianos que somos ahora. Antes no lo éramos, pero ahora lo somos, habiendo sido convertidos, habiendo sido regenerados, perdonados en Cristo. Entonces ahora nos toca correr esa carrera que Dios ha puesto en nuestro camino, o al revés, el camino ya está marcado. Los creyentes en Jesucristo tenemos que andar por Él. Esta es la decisión que Dios ha tomado para nosotros, que durante toda nuestra vida avancemos en la vida cristiana en comunión con Él y vivamos para su gloria y majestad sin estorbo alguno. Dice no solo que avancemos, sino que corramos y con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto implica que hay una carrera en que hemos sido puestos y que uno no se puede echar para atrás, sino que es ir para adelante. Dicha carrera requiere que se curse con paciencia, pues solo de esa manera se avanza con seguridad
y llega a su meta final. Nuestra carrera es semejante a aquella competencia deportiva que los pueblos realizaban, donde también uno se encontraría con obstáculos que impedirían su fácil acceso a la meta. De allí que la paciencia debería generar calma y estabilidad, siendo los elementos más fundamentales para lograr llegar al triunfo. Dicha paciencia la podemos obtener del poder que Dios nos ha dicho, del poder de Dios, que nos ha dicho que no estamos solos en este mundo, sino que Él nos ampara. Si vamos por el desierto o por la ciudad, si somos el blanco de las amenazas demoníacas, el Señor es con nosotros y pelea nuestras batallas por nosotros, además de que nos enseña que ha dejado su bendita palabra para que echemos mano de ella en el momento preciso y tengamos esperanza y finalmente venzamos al enemigo. Número 3. En el tercer lugar, entonces, dice el pasaje de la manera siguiente, menciona: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En tercer lugar, los ojos de nuestra alma deben estar siempre puestos en el Señor Jesucristo. Inciso A. Generalmente tomamos ejemplo de algo o de alguien cuando hacemos o nos pasa alguna cosa. Por ejemplo, el maestro en la escuela nos dice cómo resolver una cuenta matemática. Le hacemos así como él nos enseñó y la resolvemos. En la casa nuestros papás nos enseñaron cómo planchar la ropa, cómo lavar los trastes, y así lo hacemos, y de esa manera vamos aprendiendo y avanzamos más en la vida. Así pues, la Biblia nos dice que nosotros como cristianos nos fijemos en Cristo Jesús para todas estas cosas. Uno es porque Él es el autor de nuestra fe, lo cual significa que Cristo dio origen a la fe y es quien da la fe. Él es quien trajo el Evangelio, de Él habla el Evangelio y es Él quien cumple lo dicho en el Evangelio, de donde nos ha venido la fe y donde se fundamenta también nuestra fe. Otra es lo que nuestra fe es, que Cristo tomó nuestros pecados y lo pagó con su muerte en la cruz, librándonos para siempre de la condenación eterna y salvándonos para su gloria. De esa manera Él ha cumplido lo que el Evangelio dice acerca de Él, de suyo, y quedó escrito para siempre en la historia del nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. También dice que nos fijemos en Cristo porque Él puede darnos poder para vencer nuestras pruebas, todas nuestras luchas y las tentaciones de la vida, de modo que seamos triunfantes en cierta forma, como los que son mencionados en el capítulo 11 de este libro de Hebreos. Asimismo, puestos los ojos en Jesús, porque su ejemplo es incomparable y real, de modo que nuestra fe permanezca firme sin debilitarse para nada en medio de tanta filosofía humanista, moralismo, religiosidad que ahora vemos, lo cual no es otra cosa que un atentado contra el cristianismo de todos los tiempos, acerca de lo cual somos advertidos, mis hermanos. Luego entonces, como conclusión y aplicación, mis hermanos, si hemos visto en este lugar, tenemos un gran legado aquí en la iglesia, una gran herencia, tenemos un gran ejemplo entre los hermanos mayores, porque al oír su historia, ustedes podrán ver al hermano Fernando, tendremos al hermano Febronio, al hermano Emilio y el hermano, los demás hermanos mayores de esta iglesia, su historia de cómo ellos tuvieron su llamado a la fe
y el trabajo de Dios en sus vidas, rescatándoles de la ignorancia que tenían del Evangelio y la manera en que lo recibieron en sus corazones, y por la gracia de Dios la decisión que tomaron para seguir firmes hasta el fin, me parece muy importante y digno de imitar. Me recuerda a los grandes héroes de la fe mencionados en el capítulo 11 de Hebreos para todos los cristianos, y nos pone en tela de juicio de cómo nosotros, como hijos de Dios, en este mismo lugar, deberemos permanecer corriendo la carrera cristiana sin vacilar a causa del enemigo que desea acabar con la fe nuestra, poniéndonos en la mesa todo tipo de lujos vanos, pero que sin embargo son apetecibles a la carne, todo tipo de placeres que si les hiciéramos caso, porque son deliciosos a la vista y son codiciables al corazón, pero seríamos derrotados y llenos de tristeza en el alma, defraudada de esa manera, llevando siempre a cuestas el temor a ser castigados en cualquier momento o venida la desdicha en la familia. Pero que sin embargo Dios nos ha mostrado en su palabra que con los ojos puestos en Jesucristo, quien nos ha librado y aún nos libra de todo mal, habremos de seguir la carrera que el Señor ha señalado para nosotros como sus hijos, y al final nos reciba en su presencia en gloria con el gozo de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.